Que Dios les bendiga, amada iglesia, pan de vida. Cuántos alegres hay esta mañana. Cuántos agradecidos con Dios. Cuántos se sienten amados por el Señor. Mire qué gran bendición la que tenemos de ser llamados hijos de Dios, ¿verdad? Es un privilegio enorme el que tenemos de que el Señor nos llame sus hijos. Así que uno se alegra. ¿Cuántos serían alegres si fueran hijos del presidente? Hay todo, ¿verdad? Que pueden ir a donde quieren, comprar lo que quieren. Pero somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquel que creó los cielos y la tierra, aquel que abrió el mar en dos, que llevó a su pueblo de victoria en victoria y que al día de hoy sigue haciendo milagros. Y al día de hoy sigue llevando en victoria a su pueblo. Así que yo me alegro, hermano, me alegro. Y quiero decirle que damos continuidad esta mañana a nuestra serie de las parábolas de Jesús. ¿Cuántos recuerdan? Ya nadie, ¿verdad? Dios mío, ya se nos olvidó. ¿Y qué parábolas hemos visto hasta el día de hoy? Que recuerde usted. Solo niños, ¿verdad? Del primer entonces, ¿verdad? Vamos a recordar un par de ellas. Tenemos la parábola del sembrador, la parábola de la perla del gran precio, del gran tesoro, la parábola del trigo y la cizaña. Tenemos la parábola del hijo pródigo, ya la vimos también. De hecho, la última parábola que nosotros vimos fue la parábola de los dos hijos, que uno le decía, sí voy a ir a trabajar en tu viña, le decía a su padre, le decía, sí voy a trabajar en tu viña, pero al final no lo hacía. Y había otro, que le decía, que no iba a ir, que no mostraba una actitud correcta, pero que al final pues vemos que sí, ¿verdad? Que sí obedecía a su padre. Y hacíamos esa comparación en que a veces nosotros somos esas personas que decimos, sí, Señor, yo te voy a servir, yo voy a hacer todo por vos, y al final terminamos haciendo es nada. Entonces, otra persona que nosotros vemos que quizás, incluso nosotros aquí como iglesia, vemos, ¿y para qué, verdad? ¿Qué va a andar conociendo al Señor? ¿Qué va a andar siguiendo al Señor? Y terminan siendo personas que incluso fructifican mucho más que nosotros, porque nosotros creemos que estamos bien delante de Dios. Así que esa era la última que habíamos visto, y estamos siempre en Mateo. Estamos esta mañana, hermanos, viendo la parábola de los labradores malvados. Repita conmigo ese título: los labradores malvados. ¿Cuántos hemos sido malvados, hermanos? Hemos sido malvados, ¿verdad? Uno a veces dice, no, ese niño, los chiquititos, que son terribles, el niño malvado. Muchas actitudes maliciosas, malas, que nosotros podemos mencionar, ¿verdad? Que hemos nosotros incluso practicado en nuestra vida, o teniendo esa actitud de maldad en nosotros. Y pues quiero que leamos Mateo 21:33. Ahí si pasa la diapositiva, ahí está. Vamos a ir leyendo siempre Reina Valera. Leemos su palabra en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Oí otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Leen ustedes el siguiente. Y cuando se acercó, el tiempo de los frutos, envió a sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno lo golpearon. Ya conmigo golpearon.
A otro que le hicieron, lo mataron. Y a otro lo apedrearon. Siguiente, por favor. Envió de nuevo otros 100 más de los primeros que hicieron con él de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, escuche, diciendo, tendrán respeto a mí. Y tomándole le echaron fuera de la viña y le mataron. 40. Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Ahí ya una referencia es aquí lo que Jesús está diciendo, está tomando una porción del salmista David ahí en Salmo 118, 23, 24, en el anterior, perdón, Salmo 118, 23, 24, Jesús toma esa porción de ahí en donde dice, la tierra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Pasamos a la siguiente, por favor, versículo 43, por tanto os digo, que el reino de Dios se ha quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. 44. Y el que cayere sobre esta piedra será levantado, y sobre quien cayere Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos, todos juntos. Pero al buscar escuchar más, venían al pueblo, porque ese le tenía por profeta. Si me la paso otra más, ahí está de nuevo el título. Es una parábola que sí tiene un poco un poco larga, la verdad, pero es una parábola que al igual que todas, es bastante profunda. Y si ustedes se fijan, la contestación que dan al final los sacerdotes es acerca del juicio de Dios, y al final lo más gracioso de eso es que ellos mismos procuraban matar a Jesús. Les decían que el Señor iba a castigar a todos aquellos que mataran al Señor o que mataran a su Hijo. El castigo de aquellos que mataran a su Hijo iba a ser ese juicio, ese castigo, y ellos mismos dan esa contestación sin darse cuenta de que hablaba acerca de ellos. Así que ellos mismos estaban cumpliendo con esta parábola. Y yo quiero que esta mañana, hermanos, le digamos al Señor que hable en nuestra vida y en nuestro corazón, y que sea Él guiando cada uno de estos textos, que sea Él inspirando su palabra. Gracias, Padre, por permitirnos la vida, Señor Jesús. Te agradezco por esta iglesia, Padre, vida, Señor, en donde hay corazones sedientos, corazones necesitados, Señor. Vemos muchos corazones necesitados, Señor, hambrientos de tu palabra, buscando, Señor Jesús, tu voluntad para que seas tú, Padre, nombrando el camino que debamos seguir. Padre, permítanos tener el corazón correcto en el cual podamos, Señor, escuchar tu palabra de la manera correcta, humilde, Señor, y poder obedecerla, Padre eterno. No queremos hacer nada, Señor Jesús, por compromiso, sino lo que queremos hacer, Señor, es por amor a ti, Padre. Ese amor que tú has vivido en cada uno de nosotros. Te doy gracias por amarnos, Señor, por perdonarnos, Señor, por hacernos libres y por darnos, Señor, ese afecto, ese amor, ese agrado, Señor, por cada uno de nosotros, ese favor que recibimos de parte de su Padre. Bendiga a las familias, bendiga a los matrimonios, bendiga a cada uno, Señor, que se dispone esta mañana a ser transformado por medio de su palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Entonces dijimos, hermanos, llegamos ya al capítulo 21 de Mateo. Ya prácticamente estamos finalizando
estas parábolas que se encuentran en Mateo. Y vinimos viendo esta mañana, ¿cuál es la de ahora? Los labradores malvados. Sí se dio cuenta usted que hay algo muy interesante, y es que el principio de este pasaje menciona que hay un hombre, dice, hay un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. ¿Qué tuvieron que hacer los labradores ahí? Nada, ¿verdad? El padre de familia es prácticamente quien hizo absolutamente todo. Quiero, antes de que lleguemos a ese contexto, quisiera que repasáramos un poco qué es una parábola. Yo sé que ya muchos saben, quizás otros ya se lo olvidó, así como las parábolas que hemos visto. Así que vamos a repasar qué es una parábola. Se me dice el hermano de ¿qué es una parábola? Mira, una parábola dice que es un relato breve que hace uso de elementos de la vida cotidiana para enseñar lecciones espirituales. Una historia con elementos que usted ya conoce, cosas con las cuales usted se identifica porque son cosas que usted ve en su día de vivir, pero que profundamente quieren enseñar una verdad espiritual. Según John MacArthur, las parábolas de Jesús tenían un propósito doble, y este propósito es esconder la verdad de la gente que se consideraba demasiado especial para aprender de él. Y el segundo propósito que menciona él es revelar la verdad a las almas ansiosas, con hambre y sed de justicia. Yo no sé si usted viene así esta mañana, si viene ansioso, si viene con sed, si viene con hambre, pero tal vez de comida terrenal, lo que no desayuna. Pues esto es lo que el Señor dice en su palabra acerca de por qué Él utilizaba esta palabra. Había personas que se querían conocedoras de la Biblia, de la ley como tal, porque no existían todos los libros que hoy en día conocemos, pero sí conocían a la ley de Moisés a la perfección. Por lo tanto, eso para ellos, ojo, para ellos creían que eso les capacitaba para entenderlo absolutamente todo y para creerse autosuficientes. Yo platicamos ayer con la pastora acerca de este problema que nosotros hoy en día tenemos, y es que hemos llegado a creernos autosuficientes. Yo no sé si usted lo ha notado, pero a veces vamos a nuestros trabajos, aplicamos un nuevo trabajo, hacemos tal cosa, nos movemos de aquí, nos movemos para allá, y todo lo hacemos mecánicamente, y todo lo hacemos porque sabemos que Dios nos ha capacitado, ¿verdad? Sabemos que Dios nos ha dado habilidades, ha dado dones, ha dado talentos, pero lo hacemos sin siquiera poner a Dios en nuestra vida, sin siquiera pensar en consultarle a Dios, por lo cual nuestra vida termina siendo una vida más bien independiente, una vida autosuficiente. Ya no necesitamos al Señor Jesús para muchas de las cosas que hacemos hoy en día. Yo no sé, pero yo me acuerdo que muchos de los ejemplos de personas que yo conozco, hasta para tomar una decisión de cualquier cosa, la cosa más simple, la consultaba con el Señor. Yo me recuerdo que la iglesia de antes era así, querían plantar una iglesia, lo consultaban con el Señor, hacían ayuno, oración, querían hacer incluso eventos, actividades, lo consultaban con el Señor hasta que ellos sentían plenamente que estaba confirmado por el Señor y que sentían el respaldo de Dios, se movían. Pero hoy, ¿verdad? Nosotros nos movemos sin siquiera saber si el Señor va con nosotros. Por eso ese es el contexto de las parábolas, es esconder verdades espirituales profundas que en este caso el Señor ha querido mostrar el reino de Dios, ha querido mostrar su reino a través de todas estas historias.
Yo no sé si a usted le interesa más su trabajo, si le interesa más lo que pueda usted, no sé, atesorar aquí en la tierra, o si de verdad le interesa el reino de Dios. O sea, si estamos esta mañana aquí en la iglesia, yo creo que es porque algo llama a nuestro corazón la atención de decir que queremos buscar a Dios, y es prácticamente eso, hermanos, es buscar el reino de Dios. Y si usted recuerda ese pasaje muy conocido, ¿verdad? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Pero esto ya lo hemos mencionado en un montón de mensajes, ¿verdad? Nos enfrascamos en las añadiduras, nos enfrascamos en lo que podemos lograr hacer, lo que podemos lograr obtener, y olvidamos lo primordialmente necesario, lo primordialmente urgente, que es el reino de Dios y su justicia. Pues en esta parábola, hermanos, si me pasa a la siguiente diapositiva, hay a quienes describe aquí la parábola. Vemos algunos personajes de la parábola. Vemos al padre de familia, que es Dios, al hijo, que es Jesús. Esos son totalmente claros, ¿verdad? Tenemos la viña que representa como tal al pueblo de Israel, y esto venía desde ya muchos años atrás. Del profeta Isaías hablaba acerca de esta viña que representaba a Israel. Habla acerca de los labradores, que en este caso son, no le quise poner religiosos judíos, porque en la parábola sí se refiere a los religiosos judíos, pero enfrasca más bien a todo aquel religioso que no necesariamente reconoce la autoridad de Jesús en su vida. Habla de los siervos, que son los profetas, y habla de los otros labradores, a los cuales dice que el padre de familia dará su terreno, ¿verdad? Dará su viñedo a esos otros labradores. ¿Y quiénes son esos otros labradores? Los gentiles. Son ustedes, soy yo, somos todos nosotros. Así que yo creo que eso más que nada sería un motivo para alegrarnos, el saber que dentro de los planes eternos del Señor, ustedes y yo nos encontramos ahí al medio. Si eso no nos motiva, hermanos, y si eso no nos alegra, pues algo tiene que estar ocurriendo en nuestro corazón. Vamos a ver el contexto de este pasaje. Esta parábola se narra aproximadamente una semana antes de la muerte de Jesús. El Señor había venido narrando varias parábolas y enseñando varias cosas, todas acerca del reino de Dios, y todo esto iba demostrando la autoridad del Señor Jesús. Desde incluso el capítulo 21, desde que comienza, habla acerca de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. ¿Y qué era lo que escuchaban los sacerdotes y los principales de ese momento? Que las gentes se juntaban para recibir a Jesús, para que Él pasara en medio de ellos. Y mire lo que decía, 21:9 dice: y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Eso venía ocurriendo desde el principio del capítulo 21. Viendo esa entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, y los sacerdotes no podían ellos percibir o no podían concebir la idea de que la gente estaba adorando a Jesús como si fuera el mismo Dios. Pero ¿y cómo no adorarlo, hermanos? Si es Dios, ¿cómo no adorarlo si es nuestro Señor? Por eso cuando usted venga aquí a la casa del Señor, no tenga pena y no se sienta amarrado ni tampoco se sienta que no puede adorarlo. Siéntase con libertad para adorarlo, porque es Dios, hermanos. Jesús es Dios. Y más adelante hace otra cosa que a los judíos no les gustó, y es que llegó y purificó el templo. Dice que les decía que habían vuelto su casa, el templo del Señor, en una cueva de ladrones. Unos versículos adelante, en el 15, de hecho, 21:15, los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo: Hosana al Hijo de David, se indignaron.
estos primeros labradores de los cuales la parábola habla, se indignaban al ver a Jesús ejerciendo su autoridad, al ver a Jesús recibiendo adoración. Más adelante Jesús maldice a esta higuera estéril y le decía: nunca jamás nazca de ti fruto, y luego se secó la higuera. Ya el Señor venía hablando bastante acerca de esto. Luego habla acerca de la autoridad de Jesús. Ellos, tratando de tentar a Jesús, le preguntaban y le decían que cómo es que Él hacía todas estas cosas, cómo es que, con qué poder hacía Él todas las maravillas que hacía. Pero Él, al ver la mala intención de ellos, no les respondió, porque todo esto era lo que motivaba, hermanos, a estos religiosos a matar, a perseguir a Jesús, a procurar acabar con su vida. Y yo quiero, si pasamos por favor, perdón, a la diapositiva. Yo creo, hermanos, que hoy en día vivimos específicamente esto. Vivimos en un mundo regido en su mayoría por la religiosidad. Yo no sé si usted puede hacerse la pregunta esta mañana, pero yo internamente me la hago y de hecho incluso puedo testificarles que en muchas ocasiones de mi vida he sido un religioso de aquellos que nosotros no soportamos ver que alguien más peque, pero nosotros terminamos haciendo exactamente lo mismo. Déjeme decirle, hermano, que eso es religiosidad. El no soportar ver que alguien más haga algo indebido, pero nosotros en lo oculto, nosotros en la intimidad, hacemos tal cual nosotros queremos, sin buscar la voluntad de Dios, sin siquiera agradarle. Y esta religiosidad ha venido a afectar mucho a la iglesia de hoy en día. Y yo me considero que el Señor está trabajando en mí, específicamente esa parte, en salir poco a poco de la religiosidad, que como le digo, ¿verdad? La religión como tal no es mala, sino ese margen que nosotros le ponemos a la religión, que es los estatutos, que son los reglamentos, que aquí los lineamientos humanos y mandamientos de hombres, y que tenés que estar vestido de tal forma, que tenés que pararte al predicar de tal forma, tenés que dirigirte a la congregación de tal manera, y tantas cosas vanas, hermanos, que al final del día lo podemos hacer y sin agradar a Dios. Pero mire este versículo, esto viene desde años atrás, hermano, desde que el hombre pecó, viene desde muchos años atrás. Segundo libro de Reyes 17:33, temían al Señor, pero servían a sus dioses conforme a la costumbre de las naciones de donde habían sido llevados al destierro. De hecho, esta versión específicamente es la Biblia de las Américas. Esta traducción específicamente es de esa Biblia de las Américas. Textualmente la Reina Valera dice en segundo libro de Reyes 17:33, temían a Jehová y honraban a sus dioses, según la costumbre de las naciones de donde habían sido transformados. Hoy en día, eso es lo que específicamente nosotros hacemos, ¿verdad? Muchos de nosotros hacemos. Tememos al Señor en cierta parte de nuestra vida, en cierto momento, en ciertos días de la semana, pero también servimos a nuestros dioses. Y no le pongamos dioses, hermanos, nos servimos a nosotros mismos. Servimos a nuestras pasiones, servimos a nuestros deseos, servimos a nuestros antojos. Y decimos que tememos al Señor. Más adelante Jesús lo dijo, incluso mucho más claro, en Mateo 15:8, en la siguiente diapositiva, Mateo 15:8-9, en donde dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran,
enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Imagínense, hermano, qué duro el presentarse delante de Dios y que Dios tenga que decir, si vos lo que haces es adorarme, pero honrarme, pero de labios nada más, tu corazón está lejos de mí. Yo no le hice la advertencia, pero esta parábola, hermanos, es una parábola de confrontación. Es una parábola en donde Jesús confronta a aquellos religiosos, a aquellas personas que más adelante vamos a ver la actitud que tomaron. Pero si usted se fija en lo que yo le decía al principio, este pueblo de Israel tenía todo, hermanos. Dice que el padre de familia, mire, si podemos contar, vamos a contar cuántas cosas hizo el padre de familia. Plantó una viña. Permítame que se. Plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó. ¿Cuántas cosas hizo? 5 cosas, ¿verdad? 5 cosas vemos aquí descritas en la parábola. Pensando en esto, hermanos, Dios ha hecho todo por el pueblo de Israel, hizo todo por el pueblo de Israel, les dio todo lo que podían necesitar, les dio el más grande privilegio de ser su pueblo, pero les dio absolutamente todo. Ellos no tenían que hacer nada para poder lograr obtener esa bendición. Él lo había hecho todo. Sin embargo, su actitud no fue la correcta, ¿verdad? Y es por eso que esta parábola no se centra nada más. Sí, a veces he cometido el error de enfocarme mucho en los detalles de algunos personajes de la parábola. En este caso, ¿verdad? Los labradores, sí. Por mencionar otros, los siervos. Y así en algunos otros personajes, pero yendo un poco más profundo, si usted lee detenidamente esta parábola, lo que usted va a ver es el carácter de Dios en su máximo esplendor. En su máximo esplendor, se lo digo así, tanto así que aquí podemos mencionar algunos de ellos, los aspectos de esta parábola. Hay 5 aspectos que al menos yo he podido notar en esta parábola. Y el primero de ellos es la bondad de Dios. Diga conmigo, la bondad de Dios. ¿Cuántos han escuchado esa alabanza? De la bondad de Dios, bien bonita, ¿verdad? Segundo aspecto, ¿cuál es? La soberanía de Dios. Yo cuando estaba pensando eso, yo no sé si estoy mal, pero hay un término al cual se le menciona a ciertos cargos o niveles políticos, en este caso a un presidente, y usted me corrige si estoy mal, pero creo que en algunos momentos se le dice soberano de la república, si no estoy mal. Soberano de la república. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Él puede hacer lo que se le antoje en esa región, en ese país, bajo sus términos. Ese país está bajo los términos de un hombre terrenal, de una persona, la cual ha sido elegida y escogida por el pueblo. Pero a esta persona se le da tanto poder que puede hacer lo que se le plazca. Yo me acuerdo que cuando yo a veces iba de camino al trabajo, a veces ya iba tarde, hasta allá, carretera al Puerto de la Libertad, y habían veces en las que cerraban las calles, las motos llegaban, ¿verdad? Esas motos de policía, una blanca grandota, y llegaban y se le cruzaban a uno y cerraban la calle, y venían ahí el presidente con no sé cuántas camionetas en sentido contrario. Le valía pero un pepino, hermano, si iba en sentido contrario, si se saltaba la cuneta o lo que sea, no le importa, porque Él es soberano de la república y puede hacer lo que se le plazca. Pues quiero decirle, amada iglesia, que Dios es soberano sobre toda la creación, es soberano sobre nuestra vida, es soberano sobre todo lo que vemos, conocemos, o al menos al día de ahora hemos llegado a conocer.
Él puede hacer lo que se le plazca, hermano. Ya lo vamos a ver. Otro aspecto de esta parábola es que Dios muestra su amor. El amor de Dios no podemos nosotros evitar no ver en esta parábola. Otro aspecto es la gracia de Dios. Esa gracia que todos hemos recibido, hermanos, y de la cual tenemos esperanza al día de ahora. Pero hay algo mucho más preocupante, y es que al conocer la bondad de Dios, al experimentar el amor de Dios y al reconocer en nuestra vida la gracia de Dios, nos olvidamos del segundo aspecto, que es su soberanía, y nos olvidamos de este quinto aspecto, que es la justicia de Dios. Y es que un día, hermanos, vamos a presentarnos delante de Él, a rendir cuentas delante del Señor. Así que rápidamente yo quiero que veamos un par de versículos de cada uno de estos aspectos, hablando de la bondad de Dios. Salmo 105 dice, porque Jehová es... ¿Cree eso, iglesia? Porque Jehová es bueno y para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Si algo le pido al Señor es que su misericordia se extienda hacia mis generaciones, hacia las generaciones que vienen creciendo. La bondad de Dios, hermanos. ¿Cuántos amamos recibir la bondad de Dios? A veces se nos olvida agradecer la bondad de Dios, hermanos. En aspectos grandes es más fácil reconocer la bondad de Dios, ¿verdad? Por ejemplo, hemos pasado un momento difícil, quizás usted ha tenido una situación económica, vamos a ponerle, difícil. Viene el Señor, por medio de una persona, le bendice, logra resolver su situación económica y usted dice, wow, la bondad de Dios. Qué fácil es reconocerlo ahí, ¿verdad? Pero y cuando nos despertamos, hermanos, la bondad de Dios, al usted abrir los ojos, ahí está presente, cuando usted hace y respira sin necesidad de un aparato. Fernando nos puede testificar de cuán difícil es para esas personas en esos hospitales, y de hecho Carlita también, para esas personas en los hospitales, el querer respirar de manera normal sin poder hacerlo porque están con algún aparato, están intubados, necesitan que alguien esté pendiente de ellos para que ellos puedan lograr mantener esa respiración constante. Y nosotros que la tenemos día a día, hermano, no la logramos reconocer. No somos agradecidos con Él. Así que esto es para que reflexionemos esta mañana si estamos siendo conscientes de la bondad de Dios en nuestra vida. Pero mire, también muestra el segundo aspecto del que hablamos, y es acerca de la soberanía de Dios. Yo le dije que Dios puede hacer lo que a Dios se le place, ¿verdad? ¿Está de acuerdo conmigo? Salmo 135:6 dice, lo verificamos a la luz de la palabra. Todo lo que Jehová quiere, lo hace. En los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Ahora, ¿será que el texto dice, todo lo que Roberto quiere, el Señor lo hace? Todo lo que usted quiere, el Señor lo hace. Todo lo que usted le pide, el Señor lo hace. Dice que todo lo que Jehová quiere, lo hace. Si lo que usted le pide está de acuerdo a la voluntad de Dios y a Él le place, qué bueno, hermano. En buena hora que el Señor se lo dé, que el Señor nos permita ver esas peticiones cumplidas. Pero la voluntad de Dios está por sobre mi voluntad, por sobre mi deseo, por sobre mi anhelo. Éxodo 33:19 dice, y tendré misericordia. Cuando Moisés le decía que le mostrara su gloria, le dice el Señor, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. La soberanía de Dios, hermanos.
Es el poder, la autoridad que Él tiene sobre toda creación y sobre todos nosotros, que somos creación suya, que somos sus hijos. Y de hecho, si usted recuerda la historia de Job, pero que no la incluí aquí, se me acaba de venir a la mente, es que cuando él le dicen que maldiga al Señor, ¿qué fue lo que dijo él? Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Así es, hermano. Jehová da, Jehová también quita. Pero si da o si quita, el nombre de Él permanece bendito por todas las generaciones, por todo el tiempo. Y eso, hermanos, es algo que la iglesia y que nosotros tenemos que reconocer hoy en día, la soberanía, de Dios. Pero hay el tercer aspecto que nos habla acerca del amor de Dios. Juan 3:16, el versículo de los más conocidos, ¿verdad? Porque de tal manera, ¿amó quién? Dios, ¿a quién? Al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando el padre de familia envía a su hijo, en esta parábola, hay algo que me llama la atención y dice, finalmente les envió a su hijo. Ya les había enviado a sus siervos. Ya el Señor había enviado a los profetas. Ya los profetas habían llevado palabra de Dios, pero ni siquiera con los profetas, teniendo la palabra de Dios directa por medio de ellos, quisieron atender el llamado de Dios. Así que dice el padre de familia, bueno, les voy a enviar a mi hijo. En ese mismo, para que no lo busquen, 21:37 dice, finalmente les envió su hijo diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Y si usted ve, hermano, Juan 3:16, el Señor dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y si usted se recuerda también, hay otro versículo que lo voy a tocar rápidamente, pero Hebreos 1:1 dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. ¿De cuántas formas nos ha llamado el Señor? ¿Nos ha hablado? Muchas veces y de muchas maneras. Yo soy testigo de eso, hermano. El Señor a mí me ha hablado muchas veces y de muchas maneras. Por medio de los profetas, como dice acá, ¿verdad? Por medio de prédicas, por medio de mensajes de hermanos. Pero miren, estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Hermanos, esto nos habla del amor de Dios. ¿Cómo usted, como padre, a los que son padres, cómo usted como padre se le ocurre dar la vida de su hijo por gente que solo hace maldades, por gente que es injusta, por gente que es como estos labradores malvados? Yo creo que lo lógico es proteger la vida de su hijo, de mi hijo, a toda costa. Mas Dios, hermanos, mas el amor de Dios fue tan grande que dio a su único hijo por gente tan pecadora como nosotros. Si eso no muestra el amor de Dios, hermanos, no sé qué lo pueda hacer. Y si no, pues recuerde aquel pasaje, ¿verdad?, de Romanos 5:8, en donde dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Qué grande amor, ¿verdad? No se compara al amor de su mamá. Su mamá lo puede amar, su papá, su mamá lo pueden amar, sí, pero nadie le va a amar como el amor de Dios. Nadie, ni su esposa, ni su esposo, ni sus hijos, ni sus hijas, nadie le va a amar como Dios le ama. Entonces, ¿por qué lo cambiamos, hermanos? ¿Por qué cambiamos ese amor por cualquier cosa? Esto nos lleva al cuarto aspecto, que es la gracia de Dios. Juan 15:16.
No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. ¿Qué dice? Para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Usted no eligió venir a la iglesia. Usted no eligió ser cristiano. Usted no eligió buscar a Dios, hermano. Déjeme decirle eso primeramente. No fue bajo sus propios términos, bajo sus propias fuerzas, que usted un día escuchó del Evangelio y dijo, bueno, sí creo que hay un Dios. Ha sido el Señor el que le ha elegido a usted, el que ha salido a su encuentro, el que ha salido a buscarle. Pero a veces nosotros creemos que nosotros somos capaces de hacerlo. Que a veces nosotros somos capaces de hacer lo que solo Dios puede hacer. Si usted conoce de un familiar que usted lo ve apartado del Señor, si usted conoce de un amigo, de un compañero de trabajo que está apartado del Señor, no hay nada imposible para él, iglesia. Usted puede presentarse delante del Señor y así decirle al Señor, de la misma manera, Señor, que me elegiste, que me escogiste a mí sin haber yo dado nada absolutamente para recibir tu amor, te pido que salgas al encuentro y póngale usted el nombre. Sal al encuentro de mi padre, sal al encuentro de mi madre, sal al encuentro de mi hermano, sal al encuentro de mis tíos, mis tías, mis primos, mi hermano, mi esposa, mi esposo, mis hijos. Póngale usted el nombre. Da de gracia recibiste, dice el Señor, hermanos. Da de gracia. Si usted ha recibido la gracia de Dios, no se quede con ella. Una oración puede ayudar. Una oración, hermano, puede bastar para que esa persona siente el deseo y el anhelo en su corazón de buscar al Señor. ¿Cuántos testimonios no hay de que personas que se habían apartado del Señor y andaban en lugares perdidísimos, en discotecas, en bares, en lugares peligrosos, y la oración de una madre, de un padre doblando rodillas a cualquier hora del día, inquietaba el corazón de esta persona y decía, ¿qué estoy haciendo aquí? Haciéndolo reflexionar. Solo Dios puede hacer eso, hermano. Pero así como el Señor es soberano en la parábola, como el Señor es soberano para exigir el fruto a sus labradores, también el Señor es soberano para ejercer su justicia, la justicia de Dios. Romanos 2, 5, 8 dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que preservando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Al día de ahora, hermanos, algo que sí le tenemos que dar gracias a Dios es que al día de ahora el Señor no nos paga conforme a nuestras obras, porque si no ya estuviéramos fritos todos. Pero el día que usted parta de esta tierra, o el día que el Señor venga por nosotros, ese día en donde se ejerce el justo juicio de Dios, ahí dice el Señor que va a pagar a todos aquellos conforme a sus obras. Roberto, ¿qué hiciste? Carlita, ¿qué hiciste? Alfredo, ¿qué hiciste? En todos estos años de vida que te permití. Bueno, vida eterna, dice, a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero y aquellos hermanos que obedecen a la injusticia, dice que van a cosechar ira y enojo. ¿Por qué? Porque fueron personas contenciosas, porque fueron personas que no obedecieron la verdad.
La justicia de Dios es verdadera. Sí, el Señor es bondadoso, el Señor es amoroso, el Señor da gracia a los humildes. Pero también el Señor es soberano y es justo. El Señor tiene toda la autoridad en esta parábola para exigirle a los labradores, aquellos, le voy a dar mi viña, a aquellos que sí produzcan fruto. Y es ahí donde el Señor comienza a hablar de nosotros los gentiles. Dice, tomándole le echó fuera, perdón. Y dice, mas los labradores cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, 21:38, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémoslo de su heredad. Y tomándole le echaron fuera de la viña y la mataron. Los religiosos mataron, los labradores malvados mataron al hijo, que era la esperanza que el padre de familia les enviaba. Entonces cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Dice, le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores, hablando del pueblo gentil, que le paguen el fruto a su tiempo. El Señor nos ha dado, hermanos, el reino en nuestras manos, y es algo que mi mente no entiende, que no logra comprender cómo un reino tan grande, un reino tan glorioso, se nos puede dar encomendado a nosotros, personas malas, que no merecíamos. Pero la gracia de Dios fue más grande, hermanos. La gracia de Dios ha sido más grande. Pero dice que el motivo por el cual Él entrega Él arrenda esta viña a los otros labradores, es para que al fin y al cabo del tiempo le paguen su fruto, le paguen el fruto a su tiempo. El Espíritu Santo le ha sido dado con todos los atributos de Dios, con todo el carácter de Dios implantado en Él. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todo el fruto del Espíritu Santo. A su tiempo, cuando nosotros lleguemos delante del Señor, Él nos va a pedir, nos va a exigir qué fruto dimos en la tierra. ¿Qué fruto del Espíritu Santo le dimos a aquellos que estaban a nuestro alrededor? ¿Será que sembramos gozo, sembramos paz, sembramos vida? Algo de Él, hermanos. Aquellos labradores, aquellos otros labradores son los que en verdad tienen que reconocer. Los primeros no reconocían la autoridad del Hijo, pero aquellos otros labradores, que es el pueblo gentil, sí debería de reconocer la autoridad de Jesús en su vida. Por eso quiero que nos hagamos esta pregunta. ¿Qué cosa o quién, más bien, qué cosa o quién tiene la autoridad en nuestra vida? Porque hoy en día nos movemos al son de nuestros papás, nos movemos al son de nuestra esposa, nuestro esposo, al son de lo que los demás dicen. ¿Y qué hay de la autoridad de Dios? ¿Será que si su esposo o su esposa le dice no vas a ir a la iglesia, usted se va a quedar, bueno, pues no voy a la iglesia? o su familia y le dice, no, ¿y para qué vas a ir a la iglesia? No vayas. Y usted se quedó tranquilo. ¿Quién tiene la autoridad en su vida? ¿O qué cosa? ¿Será su trabajo? ¿Será sus proyectos? ¿Serán sus sueños? ¿Sus metas? Hay un texto muy precioso en Efesios 3, 17, 21, en la siguiente diapositiva, dice, para que habite Cristo, pongamos mucha atención a este texto, hermanos, porque eso nos va a traer mucha luz a lo que tendríamos que ser nosotros. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura,
y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por todos los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué fruto estamos produciendo, hermanos? Si me pasa la siguiente, por favor, hermano Diego. Hágase la pregunta esta mañana. Si el Señor nos ha dado la gracia de entregarnos su viña en nuestras manos, el reino de los cielos en nuestras manos, el Espíritu Santo en su vida, ¿qué fruto estoy produciendo en mí? ¿Qué fruto está produciendo ese Espíritu en mi vida? ¿Qué ven los demás en mí? ¿Será que ven a alguien amargado? ¿Será que ven a alguien que detesta la vida? ¿Alguien que es que le cuesta vivir? ¿O ven a alguien lleno de amor, lleno de actitud, lleno de fe? Como nos hablaba el hermano Alfredo, ¿verdad? Usted puede diferenciar a una persona que está viviendo una fe verdadera de la que no. Usted lo puede decir, lo puede ver, lo puede conocer. ¿Qué fruto estamos dando? Mateo 7, 17, 20 dice, así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Eso es lo que dice el Señor en su palabra. No hay árbol malo, no hay árbol, bueno, que pueda dar malos frutos. Y si usted se considera un buen árbol, no podemos estar cosechando odio, cosechando rencor, cosechando ira, cosechando contienda, cosechando división, cosechando envidia. No podemos. Un árbol bueno no puede hacerlo. Como también no hay árbol malo que diga aparentemente tener buenos frutos. Sí ayuda a la gente. A mí me da risa a veces los youtubers o lo que sea que, ayuda a la gente y así. Y qué bueno esa acción, ¿verdad? Pero si escarbamos un poco más profundo de eso, ¿cuál ha sido la motivación? Porque un mal árbol no puede dar buenos frutos. Entonces hemos visto, hermanos, para finalizar, el carácter de Dios plasmado en toda esta parábola. Yo no me he querido centrar en Israel, no me he querido centrar en los labradores, no me he querido centrar en ninguno de ellos, más que en el carácter de Dios en toda esta parábola. Desde la bondad, la soberanía, el amor, la gracia y la justicia de Él. Si yo le pregunto, ¿por qué usted ama a una persona? Por ejemplo, vea, el esposo con la esposa. ¿Por qué un esposo ama a su esposa? ¿O por qué una esposa ama a su esposo? Porque lo conoce de cierta manera, ¿verdad? Yo creo que usted no amaría a una persona a la cual usted no conoce. Pero si usted ama a alguien, es porque se ha dado el tiempo, se ha dado el chance de poder conocer a esta persona. Y mientras usted va conociéndola o conociéndolo y conociéndose cada uno de ellos, entre más se conoce, usted más le ama. Usted más ama a esa persona. Bueno, a menos de que sea todo lo contrario, entre más le conozca, menos le ama, ¿verdad? Porque ya se da cuenta de cómo es verdaderamente. Pero lo lógico es, entre más conozco a alguien, más me siento atraído por esa persona. Ahora piense, hermanos, mientras más usted conozca del carácter de Dios,
Mientras más conozcamos a Dios, mientras más le conozcamos, ¿a través de qué? ¿De TikTok? No, hermanos, a través de su palabra. A través de su palabra. Más va a amar al Señor y va a ser un deleite cuando usted venga a la iglesia. Va a ser un deleite cuando usted le sirva. Va a ser un deleite cuando usted se mueva a hacer algo por el reino de Dios. ¿Por qué? Porque ha reconocido la autoridad de Jesús en su vida. Porque ha reconocido que un día el Señor va a venir y le va a decir, ¿qué frutos has dado? Oremos al Señor, amada iglesia. Orémosle esta mañana para que sea Él teniendo misericordia de nuestra vida y que sea Él mismo, hermanos, ayudándonos a producir esos buenos frutos. Amado Dios, te damos gracias esta hermosa mañana que nos has permitido abrir tu palabra, Señor Jesús, y poder respirar ese aliento de vida, poder respirar cada verso, Señor Jesús, que sale de tu palabra y que se vuelve oxígeno a mi espíritu, Señor. Gracias, Señor Jesús, porque nos das el entendimiento, nos das el conocimiento, Señor Jesús, nos das la gracia, Padre bendito, pero también, Señor, nos das la responsabilidad de cumplir tu palabra. Señor Jesús, oro por todos y cada uno de mis hermanos, para que esta luz que has traído esta mañana a nuestras vidas, Señor Jesús, pueda ser lámpara a nuestros pies, así como dice tu palabra, Señor Jesús. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Señor, dirige nuestros pasos, dirige nuestros pensamientos, dirige nuestras palabras, dirige nuestras acciones, Señor. Te damos gracias, Señor Jesús, por extender tu reino, por extender tu gracia y tu misericordia a esta gente, Señor Jesús, como lo somos nosotros. A este pueblo gentil, Señor Jesús, que no tenía esperanza. Por habernos visto, Señor Jesús, por haber fijado tu mirada en ti, en cada uno de nosotros, por haber fijado esa mirada en mí, Señor. Por haber fijado tu mirada en mi familia, por haber fijado tu mirada en esta casa, Señor Jesús. Señor,